Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jaismi Paola Pastrana Naya, estudiante de Derecho en la modalidad virtual primer semestre. El tema que yo escogí es Historia del Derecho en la Edad Antigua. En esta explicación haremos un acercamiento puntual de las civilizaciones antiguas, refiriéndonos exclusivamente a los aportes de las mismas, realizadas a la rama del derecho en general. Como primera fase nos encontramos con el Mesolítico. En este periodo los hombres conviven ya en comunidades y quien predomina es la mujer, ya que administra la choza donde vivían y las tareas agrícolas, mientras el hombre solo se dedicaba a la cacería. Con esto, el periodo fue llamado matriarcado. ¿Por qué matriarcado? Porque era la mujer quien se encargaba realmente, quien dirigía, ¿ya? ¿Por qué la mujer precisamente? Porque era la que estaba encargada de la choza, del cuidado de los hijos, ¿ya? De la agricultura, de que realmente todo esto llevara su orden, era la encargada del orden dentro de la casa. Por eso se establece primeramente el matriarcado o mandato de la mujer. Después del intervalo mesolítico, la humanidad inicia una fase neolítica, la cual se dio en Mesopotamia. ¿Qué sucede con el derecho en estas ciudades primitivas? El derecho en esta etapa es una combinación de costumbres, normas religiosas, morales, trato social y jurídico. Los miembros de estas comunidades, al no tener un discernimiento o el concepto de estas normas, las acataban sin objeción, hasta que adquieren la conciencia de la obediencia inmesurable sobre estas normas. ¿Qué pasó con ellos? Que de no hacerlos se generaría un castigo como consecuencia. Y ahí se dan los primeros pasos del derecho. Realmente, ¿qué fue lo que pasó en esta fase? Ellos tenían una indiferenciación de la norma. ¿Por qué? Porque ellos creían en lo religioso, en lo moral y en el trato entre ellos mismos. Además de eso, ellos se volvieron repetitivos y constantes. O sea, las mismas leyes las aplicaban ya de forma inconsciente, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Qué era lo que pasaba realmente cuando ellos no acataban una norma? Se generaba un castigo que era impuesto por el mayor en ese momento del encargado de la tribu como tal, porque en ese momento existían era tribus. Entonces, ¿qué hizo qué fue lo que realmente, qué clase de derecho se puede decir que tenían las sociedades primitivas? Un desarrollo de familia, ¿ya? Porque ellos eran más basados en las normas de familia o de tribu que debían seguir. Entonces ahí nacen los primeros pasos del derecho como derecho de familia. También tenían obligaciones y tenían, por el hecho de ser juzgados o generarse un castigo, se desarrolla el derecho penal. ¿Quiénes eran las personas que de pronto impartían ese tipo de castigos? Los jueces o sacerdotes de esa edad primitiva o de esas tribus. Entonces, como características específicas tenemos lo antes mencionado. El no conocimiento de la norma no les permitía diferenciar entre lo religioso, lo social y lo jurídico. Para ellos todo eso era igual, era mezclado y a la final era igual. Como segundo, las comunidades se acostumbraban debido a la repetitividad a la norma, lo que les decía en el audio anterior. Ellos solamente lo hacían porque todos, desde que nacían, les inculcaban que debían hacer lo mismo. Entonces llegó un momento en el que lo hacían por inconsciencia. Y tercera característica, la multiplicidad en la norma era de ámbito cerrado. Eso quiere decir que cada comunidad seguía su propia norma. Instituciones del derecho. En la comunidad primitiva, el derecho de familia se desarrolla con el objetivo de proteger el patrimonio
y como consecuencia del derecho, obligaciones y propiedad, dando como resultado el comercio primitivo y el derecho penal. Entonces ya en esta parte vemos que el derecho como tal, el derecho penal empieza a tener sus primeras constituciones. Las administradoras de la norma en las comunidades era el juez o el sacerdote. Por esta razón se confunde el delito con el pecado. Y así se puede hablar del derecho colectivo, ya que las sanciones se daban a nivel grupal, o sea, a nivel de cada tribu. Mesopotamia. En esta época se desarrolla el primer texto legislativo llamado Codex Ur-Nammu, que contiene 29 leyes, casi todas sobre derecho penal. En este fragmento del Códex se establece el principio de la compensación pecuniaria para los delitos de lesiones corporales y otros relativos a daños en la agricultura. Fue expedido entre 2061 y 2043 a.C. Luego de esto aparece el Código de Hammurabi. Es el texto que recopila todos los demás códigos mesopotámicos. Contenía 284 artículos. Este cuerpo jurídico, más que un código, era una recopilación de las leyes y costumbres anteriores. ¿Anteriores cuáles? Las que veníamos viendo desde el Neolítico, Mesolítico, de una recopilación de todas esas tribus primitivas. El Código Hammurabi fue dirigido por el sexto rey de la primera dinastía babilónica. Este logró expandirse y consolidar todo un imperio que duró hasta que llegó la época helenística. La época helenística, 500 años antes de Cristo. Se establece un estado laico donde el rey asumía todos los roles en los estamentos de la sociedad. El legislativo, el ejecutivo, el judicial, el poder temporal religioso aplicado al código Hammurabi, donde se incluía la pena de muerte y los castigos corporales. Podemos ver que todavía acá teníamos algunos artículos de ese código Hammurabi, ¿cierto? Las conductas más sancionadas eran delitos contra el Estado, la brujería, el falso testimonio, dando como resultado la inclusión de las penas como la expulsión del individuo, pérdida de sus bienes y honra, incluyendo la ley del Tailón. ¿Cuál es la ley de Tailón? La ley de Tailón es ojo por ojo, diente por diente. También debemos darnos cuenta, y por lo que estoy comentando, en esto se empieza a ver lo que es la parte legislativa, ejecutiva y judicial, donde prevalece el poder temporal sobre el religioso. Quiere decir que ya no eran como tan pegados a lo religioso y ya eran más pegados a la razón al momento de ejecutar los castigos. ¿Listo? Entonces, esto fue la ley de los castigos y penas, fue debido a que en dicha sociedad el individuo y la vida humana carecían de valores frente a la necesidad del orden del Estado. O sea, no, pues lo puedo interpretar como que no éramos tan razonables, por decirlo así, como lo somos hoy día. En esto también podemos encontrar leyes que trataban con amplitud el matrimonio, el divorcio, el repudio, la patria potestad, la adopción y los aspectos patrimoniales del matrimonio. Y se regula el derecho sucesorio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ya nos vamos organizando de forma racional, menos costumbrista y menos religiosa. Durante todo este periodo helenístico nos podemos dar cuenta que se fueron organizando muchas más leyes, muchos más artículos que fueron constituyendo un derecho mucho más sólido. Por ejemplo, en Asia se originó el Código de Manu. Este código está constituido por 12 libros, respecto a qué, al derecho público y al derecho privado, y contiene normas religiosas sobre la conducta del ser humano. Entonces ya empezaron a medirnos nuestra conducta, qué era bueno, qué era malo, ya de forma organizada y razonable. En China, el gobierno de la época, que era la dinastía Chong, recopiló parte de los códigos anteriores y así quedó un solo código, público y general, constituyendo una sociedad estamentaria. Entonces ya vemos que acá estamos, ya empieza a regir la sociedad
por medio de leyes directas, o sea, basadas única y exclusivamente en leyes que debían ser cumplidas y ya no por costumbre, ya, sino por imposición. El derecho de familia basado en la poligamia, el derecho agrario y tributario y el derecho penal. El derecho penal ya incluía en esta la pena de muerte por decapitación en los delitos de alquimia y huida del trabajo obligatorio. Desarrollaron así las relaciones internacionales con finalidad comercial. O sea, quiere decir que en China fue donde se dieron los primeros pasos para el comercio internacional. También en el norte de África y en el Medio Oriente encontramos expresiones legislativas en los egipcios y los antiguos hebreos. Los egipcios nos entregan la primera ley que se conoce de ellos como la corrupción de los funcionarios fiscales. Realmente de la cultura egipcia o del derecho como tal, o cómo ellos imponían y establecían sus leyes, se conoce muy poco. En el derecho de familia se incluye la repartición de bienes, entonces ya entra un proceso de sucesión, ya no solamente se repartían los bienes al hijo mayor, sino que entre todas las personas, pues en este caso todos los hijos, que tuvieran derecho. En el derecho penal y la administración de justicia se establecen las cortes locales, superiores y suprema con un sistema de apelación. Entonces vemos que ya los egipcios lo hacían de una forma más organizada, aunque no se conoce realmente cómo lo hacían específicamente, sabemos que de ellos tenemos esa parte del derecho, incluida directamente de ellos. Entonces ellos incluyeron el matrimonio monogámico, que la esposa conserva su patrimonio y una tercera parte de los bienes gananciales en caso de divorcio también le correspondía, en este caso, a la mujer, a la esposa. Existe el dote y que la mujer participa en la herencia en igual medida que el hombre. Esto hace parte de lo que ellos, los egipcios, incluyeron en el derecho. También se conoce el derecho penal, la administración de justicia, todo basado en los juicios de Dios. En cuanto al antiguo derecho hebreo, que es la legislación mosaica, este fue dedicado en diversas épocas, entre el 900 y el 600 antes de Cristo. Está fundamentado en la religión, netamente en la religión. Ellos se basaban en el decálogo de Moisés, que contiene las normas del derecho penal y familiar y patrimonial, pero también se basaban en libros de la Biblia, como era Levítico y el Deuteronomio. Esos eran como sus libros de derechos, sus lineamientos, sus reglas, lo que debían seguir ellos para poder tener una vida de juicio. Bueno, luego pasamos al derecho precortesiano, la civilización maya, estado dirigido por nobles y sacerdotes. En la vida política y social de esta comunidad se encuentra contenida en el libro del Chilam Balán. En la sociedad maya vemos que el gobernante daba potestades a otros estamentos administrativos y judiciales. El derecho de familia, existía el dote. Recuerden que esto es una ley que tomaron de los egipcios y algunas prohibiciones para contraer matrimonio. Entonces ya no era como anteriormente que el papá, pues el hermano podía tomar a la hermana, según la religión en la parte egipcia. En el derecho penal hay tipificación del delito, penas y castigos según la clase social. Entonces ya vemos que en esta civilización maya todo se empezó a colocar en su orden. Al decir que hay tipificación del delito, penas y castigos, dependiendo del delito se impartía el castigo y dependiendo de su estado social o estrato social o clase social e igualmente, ya que existían los esclavos voluntarios y los esclavos de nacimiento. Pasamos al Imperio Azteca en México. En el Imperio Azteca hay una confederación de tribus, quienes eran electos por un consejo de jefes militares, llamadas tribus. Bueno, todavía vemos la palabra tribus como tal. Pero
era una organización sociopolítica y administrativa, donde ya aparece la figura de participación y elección. Entonces, ahí es donde se da el derecho democrático y es donde se inicia la democracia. Les dan la capacidad de elegir a los miembros de la tribu. El Imperio Azteca en realidad era una confederación de tribus, varios estamentos o varios estados de México. Eran los que conformaban esas tribus. Vemos que aparece el derecho de familia patriarcal, variado en el rango social y costumbrista. Aparece el derecho público y privado sobre el régimen de la propiedad. Vemos la administración de la tierra como un bien público y privado, ya que la tenencia y explotación de esta era colectiva con un objetivo de tributo. O sea, el objetivo era tributar, dar un impuesto, por decirlo así, en ese momento al Estado, que sería al que comandaba la tribu. En materia de guerra se creó una norma donde se le da potestad y protocolos para declarar el estado de guerra prevaleciendo el honor y los derechos de Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos mandaban con anticipación, 20 días de anticipación antes de declarar la guerra para que el otro Estado se pudiera preparar para esa guerra. O sea, respetaban el derecho, ese derecho a defenderse. La administración fiscal, los pagos de tributos se daban de manera eficiente y puntual. En el derecho penal, el interés colectivo, la protección del bien común, que es sistema de penas y castigos, era extraordinario, severo, para quienes atentaran contra lo que hemos mencionado anteriormente. Y estaba a cargo de jueces y tribunales. Entonces ya aquí vemos la figura de jueces y tribunales. ¿Tribunales por qué? Porque ya eran llamados a juicio. Entonces ya había todo un consenso antes de juzgar a una persona. ¿Ya? Entonces tenían dos tipos de justicia, la justicia ordinaria y la justicia común. En conclusión, y después de dar todo este recorrido por la historia del derecho, nos podemos dar cuenta que desde el primer momento, desde las primeras tribus antes de Cristo, desde las primeras comunidades primitivas, existió el derecho de forma primitiva inicialmente y que con el paso del tiempo se fue modificando hasta llegar al Imperio Azteca. Así, el Imperio Azteca podemos decir que fue la primera fuente, o a raíz de ello es que se ha impartido todo lo que nosotros conocemos hoy día como derecho, ya que ellos iniciaron las confederaciones de tribus, o sea, empezaron a ser estados. Tenían un consejo de jefes, era dirigido por un monarca que era elegido por participación y elección popular, y era el responsable de la justicia y el buen gobierno de su pueblo. Cuando les digo que era elegido por participación y elección, porque era elegido en una asamblea. Existía un juez supremo en lo militar, entonces ya vamos conociendo ciertos rangos que hoy día también conocemos. Existía un consejo supremo. Habían funciones como las administrativas y jurisdiccionales. Hablamos de la propiedad colectiva, de la sociedad estamental, hablamos de gobernantes, hablamos de la propiedad individual, de la clase sacerdotal, ¿ya? Del tributo, de la parte militar, de hábitos ocupacionales, de la clase mercantil, ¿ya? De juzgados, de tribunales, de gente común, pero también todavía se daba los esclavos, ya sea por nacimiento o porque sencillamente ellos querían ser esclavos voluntarios. Entonces, esa es la conclusión que podemos tener. Lo que conocemos del derecho en estos momentos lo tenemos muy arraigado del Imperio Azteca. Muchas gracias.